¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Le damos gracias al Señor que nos permite dar lectura a su palabra en este 27 de junio. Bienvenidos a Escucha la Biblia Diaria. Les saluda Manuel, su hermano en Cristo. El Salmo 145, versículo 3, nos ofrece palabras de inspiración para este día. Nos recuerda que grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. En este 27 de junio, alabe al Señor con toda su alma y corazón, y Dios Todopoderoso y su Hijo Cristo le llenarán de bendiciones, a usted y a sus seres queridos. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras. Al libro Segundo de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 10 al versículo 32, continuando al capítulo 12, versículo 21. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 18, los versículos 1 al 22, Salmo 145, del 1 al 21, y Proverbios 18:1, de la Biblia de las Américas. En aquellos días el Señor comenzó a cortar partes de Israel, y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel, desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer que está junto al valle del Arnón, y hasta Galaad y Basán. Y los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y todo su poder, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joacás reinó en su lugar. Y el tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el 7º año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor, y los puso bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Y les dio orden diciendo: esto es lo que haréis: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo y hacen la guardia en la casa del rey, harán la guardia en la casa para su defensa. También una tercera parte estará en la parte sur, y otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. 2 partes de vosotros, es decir, todos los que salen el día de reposo, también harán la guardia en la casa del Señor junto al rey. Entonces rodearéis al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre las filas será muerto, y estad con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada, y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, y vinieron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor. Y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona, y le dio el libro del testimonio,
lo hicieron rey y lo ungieron, y batiendo palmas gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo, se llegó al pueblo en la casa del Señor, y miró, y he aquí, el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre, y los capitanes y los trompetas estaban al lado del rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército, y les dijo: sacadla de entre las filas, y al que la siga, matadlo a espada, porque el sacerdote había dicho: no la matéis en la casa del Señor. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor, asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron, destruyeron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. Y tomó a los capitanes de centenas, a los cariteos, a los guardias, y a todo el pueblo del país, e hicieron descender al rey de la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de los guardias a la casa del rey, y él se sentó en el trono de los reyes. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona, como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros conocidos, sino entregadlo para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa, y lo puso junto al altar, al lado derecho conforme uno entra a la casa del Señor, y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ataban en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor, y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar los daños de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba para la casa, a fin de repararla. Pero del dinero que se traía a la casa del Señor no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras,
ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían el trabajo, y con él reparaban la casa del Señor. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. No se traía a la casa del Señor el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado, era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gat, y la tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía a Sila. Pues sus siervos Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y Amasías su hijo reinó en su lugar. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 18, los versículos 1 al 22. Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: «Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: «No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo, y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley». Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga,
y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Efeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos, diciendo: «Volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere», y zarpó de Efeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Salmo 145, del 1 al 21. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación, y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con nosotros, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Proverbios 18:1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Mis hermanos, oremos por la paz mundial. Oremos por el pueblo de Israel, para que resulte victorioso sobre sus adversarios en el Medio Oriente. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Les habló Manuel. Que la paz y bendición de Dios Padre y su Hijo Jesucristo reinen en su vida, hoy y siempre.